Gracias, Señor, te damos por este hermoso día que nos has regalado, agradecidos por el tiempo de poder compartir tu palabra, poder estudiar más de ti, más de los ejemplos que nos has mostrado a lo largo de ella. Y en el día de hoy nosotros también querer entender lo que dice tu palabra, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, nos enseñe, nos recuerde toda verdad. Y aquel mismo instrumento que tú has utilizado en nuestras vidas, aquel mismo autor de esa tu palabra, el Espíritu Santo, sea quien nos permita también interpretarla y nosotros también ponerla en práctica. Oramos en tu nombre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Mis hermanos, en esta mañana quiero continuar hablando de la obra fiel de nuestro Dios. Queremos continuar hablando de aquel hermoso tema de la fidelidad de Dios, en que lo hemos estado hablando continuamente alrededor del caso del pueblo de Israel. Y en el día de hoy quiero continuar como la segunda parte de este mensaje, lo que vimos la semana anterior. Vimos nosotros acerca del final de quienes no son fieles a Dios. Y lo enfocamos en aquellos 10 espías. Aquel reporte desalentador, como le llamamos, ante el pueblo de Israel. Un reporte que tuvo el deseo que ellos tenían. Por un lado, hicieron que el pueblo se inquietase. El pueblo se inquietó a tal punto de que Caleb, cuando intervino la primera vez, tuvo que callar al pueblo para que le pudieran escuchar. Y por último, como concluimos nosotros, el pueblo tentó a Dios. En Números capítulo 14 vimos cómo el pueblo tentó a Dios con el objetivo incluso de regresarse a tierra de Egipto. Esta vez no solamente quería quedar en palabras, sino que ya estaban dispuestos a ver a alguien que pudiera dirigir al pueblo nuevamente a Egipto. Así que eso nosotros vimos la semana pasada, mis hermanos, y hoy quiero estudiar un poco más, no solamente de la naturaleza de este discurso de los 10 espías, que ya lo vimos, sino de las consecuencias que trajo. Nosotros vimos que esta tentación de Números capítulo 14 fue la última tentación que verdaderamente Dios permitió de su pueblo antes de sentenciarlos, pues ellos continuamente se habían quejado de los planes de Dios y habían dudado de sus propósitos. Si algunos recuerdan, la semana pasada pues hicimos mención de estas 10 tentaciones que nos habla también Números capítulo 14, versículo 22, que Dios mismo menciona. Y aquellas 10 tentaciones que las encontramos desde la salida del pueblo de Israel de Egipto. Así que nosotros, mis hermanos, el día de hoy queremos continuar estudiando acerca del final de aquellos hombres, de cómo terminaron, las consecuencias que cayeron sobre ellos, sobre el pueblo, y lo que nos enseña también a nosotros. Así que, mis hermanos, por favor, abramos nuestras Biblias. En Números capítulo 14, vamos a continuar nuestro estudio en este pasaje. Números capítulo 14, versículo 11. Lo que nosotros queremos hacer primero es conocer cómo esta última tentación del pueblo de Israel, la que menciona en los primeros 3 versículos de este capítulo, trajo consecuencias sobre el pueblo. La primera gran consecuencia que trajo fue la muerte. Dios traería muerte o heriría de muerte a quienes le tentaron para que no vieran la tierra prometida. Así que vemos, mis hermanos, en Números capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Así que la primera parte de este versículo, mis hermanos, nos habla nuestro Dios a Moisés diciendo: ¿hasta cuándo me ha de irritar? Aquella expresión que Dios mismo utiliza del pueblo de Israel que le han irritado, la vamos a ver mucho más adelante porque se repite al menos unas 3 veces en todo este capítulo 14, pero muestra que verdaderamente a Dios lo han cansado con sus actitudes, con su constante negación a sus obras, con su constante desobediencia y esta tentación a la cual llegó y trajo estas consecuencias. Pero Dios dice algo mucho más importante.
en aquella última pregunta que dice a Moisés: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esta es la manera en la que quiero que concluyamos también nuestro estudio del día de hoy. Dios ha hecho maravillas. Ha hecho maravillas y los ha hecho con el pueblo de Israel y los ha hecho y seguirá haciendo con nosotros. Esa es la verdad. Y nuestro Dios en medio de esas maravillas nos muestra y nos da un respaldo de que podemos confiar en Él. Y así Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Si nosotros podemos pensar brevemente en aquellas 10 ocasiones, en aquellas ocasiones que Dios mostró las maravillas al pueblo de Israel, podemos tener al menos al principio 10, que son las 10 tentaciones del pueblo de Israel en Egipto, en el desierto hasta llegar a este punto de la tierra prometida. Yo he preparado una pequeña diapositiva. Ferchín, si me puedes pasar a la siguiente, tal vez. Esas dos primeras diapositivas son de manera resumida las 10 tentaciones del pueblo de Israel en el desierto. Y en aquellas 10 tentaciones se vieron maravillas de nuestro Dios. Verdaderamente se vieron maravillas de nuestro Dios. La primera que nos dice: al pasar el Mar Rojo, el pueblo de Israel se vio encerrado entre el Mar Rojo y Faraón y el pueblo de Egipto. Y es así a tal punto que Dios tuvo que abrir las aguas y caminaron en seco. Caminaron en medio de dos paredes de agua y el pueblo de Israel cruzó al otro lado y el pueblo de Egipto no lo cruzó. La maravillosa obra de nuestro Dios. La segunda obra, cuando el pueblo pide agua por primera vez, se encontraron con un pequeño estanque de agua, agua amarga que no podían beber, y Dios les dice a Moisés: lanza un árbol al agua, y el agua se volvió dulce, y pudieron beber de esa agua. Otra maravilla más de nuestro Dios. La tercera ocasión, cuando el pueblo pide alimento por primera vez, y Dios les asombra dándoles maná del cielo. La cuarta vez, cuando Dios prohíbe que guarden maná de un día al otro. Si ellos podían recoger el maná un día y no guardarlo para el siguiente, porque si no, crearían gusanos de un día a otro. Hedería, como lo dice la palabra de nuestro Dios. Y lo maravilloso es que en la quinta ocasión, Dios les dice que en el día del reposo pueden coger maná y cocinarlo de un día a otro. Pero esta vez el maná no criaba gusanos y no hedía. La maravillosa obra de nuestro Dios. La sexta ocasión, cuando el pueblo de Israel pide agua por segunda vez, Dios le dice a Moisés: golpea la peña, y dio agua. La séptima ocasión, el pueblo adora al becerro de oro, porque Moisés ya tardaba 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Y lo maravilloso es que el pueblo de Israel se encontraba ante la gran presencia de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios nos mostró que Dios decía a Moisés que el pueblo no debía acercarse ni siquiera a los contornos del monte, porque si se acercaran a la presencia de Dios, serían o apedreados o heridos con saetas, y estaban ante la presencia de Él. La octava ocasión en la cual el pueblo se queja contra Dios por el alimento, a tal punto que Dios consume un extremo del campamento. Moisés tuvo que acercarse a Dios y decir que apagara aquel fuego que había consumido un extremo del campamento. Otra obra maravillosa de nuestro Dios. Luego el pueblo pide alimento por segunda vez, Dios les da las codornices, y lo dice la palabra de nuestro Dios también, que les da codornices hasta que se sacia. Y literalmente dice: hasta que les salga por las narices. La obra maravillosa de nuestro Dios. Y nos encontramos en la 10ª tentación, a las puertas de la tierra prometida. Y Dios había prometido a Israel que esa tierra sería suya. La tierra del cananeo, del eteo, del jebuseo. Una tierra tan grande en comparación, pero sería del pueblo de Israel. Pero ellos no creyeron. Así que tenemos 10 maravillas de nuestro Dios que ya había hecho.
al pueblo de Israel. Pero tenemos otras 10, que son las 10 plagas que Dios ya hizo en Egipto. La siguiente diapositiva también nos muestra las 10 muestras, las 10 plagas de nuestro Dios en el pueblo de Egipto, de manera muy resumida. El agua que se convirtió en sangre, las ranas que subieron del río, el convertir el polvo de la tierra en piojos, las molestísimas moscas sobre todo el país, la muerte del ganado solamente de los egipcios, mas no del pueblo de Israel, el sarpullido que produjo úlceras tanto en hombres como en bestias, la lluvia de granizo y fuego por toda la tierra, un viento oriental que trajo consigo langostas que consumieron toda hierba y todo fruto, las densas tinieblas por 3 días sobre Egipto, mas no sobre Gosén, y la muerte de todo primogénito en Egipto. Así que mis hermanos, tenemos como mínimo 20 maravillas que Dios hizo al pueblo de Israel. Y Dios, cuando se refiere a Moisés en Números que ya leíamos, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y no hay duda que Dios había hecho señales, grandes señales. Señales que incluso en ocasiones aquellos magos de Faraón intentaron replicarlas y no pudieron. Y dijeron a Faraón, obra de Dios, dedo de Dios es este. Pero Faraón endurecía su corazón. Así que mis hermanos, no hay duda de que Dios hizo maravillas. Y otra maravilla más que podríamos contar verdaderamente nos dice en Éxodo capítulo 13, versículo 21, y es que Dios caminó por el desierto con el pueblo de Israel durante el día como nube, como una columna de nube, y por la noche como columna de fuego. Así que Dios sorprendió al pueblo de Israel, pero no bastó. Al menos para estos 10 espías no bastó. Para el resto del pueblo, que se dejó convencer por el reporte desalentador de los 10 espías, no bastaron las obras maravillosas de nuestro Dios. Así que por aquella falta de fe, de incredulidad ante el poder maravilloso de nuestro Dios, Dios los sentencia, los condena. Números capítulo 14, versículo 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Así que, estando nosotros, obviamente, en este primer gran punto de nuestro Dios, de la consecuencia que era muerte sobre el pueblo de Israel, Dios lo recalca en el versículo 12. Le dice a Moisés que herirá de muerte a aquellos que se levantaron en su contra y pondría a Moisés sobre gente más grande y más fuerte. Una nueva generación distinta a la que en ese momento se había negado a entrar a la tierra prometida. Continuamos viendo esta sentencia de muerte en el versículo 21 de Números capítulo 14. Dice Dios mismo, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, versículo 23, no verán la tierra, de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Así que la primera parte de mis hermanos, del versículo 22, Dios recalca dónde ha hecho sus obras. Nos dice que ha hecho en Egipto y en el desierto. Como ya vimos, las 10 tentaciones y las 10 plagas en Egipto. Y dice Dios mismo que ellos le han tentado a él, que no escucharon su voz. La consecuencia de que no verían la tierra que había jurado a sus padres, aquella promesa que le da a Abraham, que ya habíamos revisado, que se la menciona hasta 5 veces. Y termina diciendo el versículo 23, ninguno de los que me han irritado la verá. Y aquí tenemos nosotros, mis hermanos, la segunda vez en la cual encontramos la palabra irritar. Ya la habíamos visto previamente en el versículo 11 y 12,
y la encontramos por segunda vez. Esta palabra irritar viene del hebreo natz, que significa abominar, blasfemar y sobre todo menospreciar, provocar a ira y tener en poco. Y ellos tuvieron en poco no solamente la palabra de Dios, sino sus obras maravillosas. Así que este verbo irritar que Dios lo menciona refiriéndose al pueblo de Israel hasta por segunda vez, nos muestra que verdaderamente han hecho perder la paciencia a nuestro Dios. Y que el hecho de que hayan perdido la paciencia a nuestro Dios ha hecho que Él entre en ira, a tal punto de querer destruir a toda aquella generación. Y continuamos viendo esta sentencia de Dios sobre el pueblo de Israel en el versículo 28 de Números capítulo 14. Nos dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Aquí nosotros tenemos a nuestro Dios queriendo hacer con el pueblo de Israel de la misma manera que el pueblo de Israel pensaba que Dios haría. Dios les quiere hacer pagar al pueblo de Israel con la misma moneda que ellos pensaban que Dios haría sobre ellos. ¿A qué se refiere este versículo? Cuando Dios mismo dice, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Si nosotros nos dirigimos, mis hermanos, al mismo capítulo 14, el versículo 3, en el momento en el que el pueblo de Israel se está quejando y está entrando en esta 10ª tentación, dicen, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Así que este versículo es aquel al cual se está refiriendo el mismo Dios. El pueblo de Israel, ¿qué verdaderamente pensaba? Ellos pensaron que no podrían conquistar aquella tierra, que era muy grande para ellos, la nación era muy fuerte en comparación con ellos y con su Dios, y que la única razón por la cual estaban en la tierra prometida era para que Dios los tomara por presa e hicieran que cayeran a espada, y que sus mujeres y sus niños cayeran por presa. Eso es lo que pensó el pueblo de Israel, que para eso Dios los había traído. Pero ahora Dios en el versículo 28 dice que eso mismo hará, pero no con sus mujeres ni con sus niños, sino sobre ellos. El versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Versículo 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Así que tenemos la sentencia, mis hermanos. Dios, lo que Israel pensó que haría con sus mujeres y con sus niños, lo haría sobre ellos, sobre aquella generación que se habían levantado contra Dios, que habían murmurado en su contra. Dios ahora lo haría con ellos y no entrarían a la tierra prometida. Esta era la gran consecuencia. Les heriría de muerte para que no entraran en la tierra que Dios ya había jurado a Abraham. Continuando, nosotros vamos al versículo 31 al 33. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, lo que ya leíamos en el versículo 3, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Versículo 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Así que esta primera parte que hemos visto nos confirma lo que Dios ya les había dicho, que sus hijos, de los cuales ellos mismos dijeron que serían por
por presa, ellos mismos entrarían en la tierra prometida, mas ya no sus padres. Así que hasta este punto, mis hermanos, nosotros vemos el resumen de aquella primera gran consecuencia. El pueblo de Israel, quienes se alzaron contra Dios, quienes lo menospreciaron, lo irritaron, no entrarían en la tierra prometida. La segunda consecuencia, el pueblo andaría 40 años por total en el desierto. Recordemos que hasta el punto que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, habían pasado aproximadamente unos 2 años que les tomó llegar hasta este punto. Pero Dios los manda a regresarse por el desierto 40 años con el fin de que muera esta generación. De que en el momento en el que ellos regresen a la tierra prometida, solamente estén aquellos niños que se alzarían y verdaderamente conquistarían la tierra prometida. Números capítulo 14, versículo 25. Nos dice, ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. Así que Dios los manda que se regresen. De la misma manera, pues, para poder entender este punto, que va mucho más allá del hecho de que Dios les diga que se regresen por donde vinieron, he presentado y he querido preparar un pequeño mapa de la situación en donde se encuentran y en el punto en el que está el pueblo de Israel. Fechín, si puedes un poco más adelante. Ahí. Nosotros tenemos la región en donde todo había acontecido. La tierra prometida, habían ellos salido de Egipto, y Dios lo que les está diciendo en este versículo 25 que nosotros ya leímos, es que se regresen, nuevamente leyendo, volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo, es decir, por donde ellos previamente ya habían pasado. Si nosotros vemos, pues el Mar Rojo es justamente esa estrechura entre el Cairo que nos dice actualmente e Israel, ellos ya la habían pasado, pero verdaderamente el pueblo de Israel lo que tuvo que hacer para regresarse, en el lado de la derecha, vemos a nosotros a Cades Barnea. Ahí es donde el pueblo de Israel se conoce también como el fracaso de Cades Barnea, porque el pueblo de Israel ahí tienta a Dios por 10ª vez. Deciden no entrar a la tierra prometida, Dios les dice que se regresen, y ellos tuvieron que ir hasta el Golfo de Acaba, por donde ellos ya habían tomado el camino desde Egipto, y nuevamente regresarse al desierto, al pueblo de Egipto. Así que, ¿qué es lo importante de esto, mis hermanos? El pueblo de Israel quería regresarse a Egipto, tomando el verdadero camino que ellos ya habían tomado. No he preparado un trayecto del pueblo de Egipto en Israel, en todo el desierto, pero ellos tenían que hacer este tramo de Cades Barnea al Golfo de Acaba, es decir, hacia el sur. ¿Qué nos muestra esto? Que ellos buscaron alejarse de la presencia de Dios, alejarse de su propósito, de su voluntad. En la siguiente diapositiva nos muestra un ejemplo muy parecido, que es el caso de Jonás. Nosotros, que ya lo habíamos estudiado, Jonás no quiso obedecer la voluntad de Dios. No quiso obedecer sus propósitos de ir a Nínive, de ir hacia el este, sino que él, ¿qué iba a hacer? Huir a Tarsis. Así que para huir a Tarsis, que inicialmente se considera que se encontraba en España, él tuvo que irse a Jope. Y de Jope, tomar el barco en dirección a España. Es decir, irse en sentido contrario a la voluntad de Dios. Y eso quería hacer el pueblo de Israel. No solamente querían alejarse de sus propósitos, de los caminos de nuestro Dios, sino que verdaderamente y literalmente alejarse de su presencia. Y eso es lo que Dios condena. Y eso es lo que Dios condenó al pueblo de Israel. Continuando en Números capítulo 14, versículo 34, nos dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día
y conoceréis mi castigo. Es decir, 40 años en el desierto que ya habíamos mencionado. Ese era el verdadero castigo de Dios sobre el pueblo de Israel, a tal punto que ellos tendrían que morir en el desierto. El versículo 35. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Así que una vez más, como ya lo habíamos visto previamente, Dios concluye esta segunda consecuencia. La primera, que morirían en el desierto. Morirían en el desierto aquella generación que no le creyó. La segunda es que tendrían que pasar la consecuencia a sus hijos 40 años más en el desierto, o 40 años en total, con tal de que sus padres mueran y sus cuerpos sean encontrados en el desierto. Y ahora nosotros vamos a ver la consecuencia que no solamente termina en el pueblo de Israel, que se desobedecieron, no solamente termina en aquella generación que tendría que caminar en el desierto hasta cumplir 40 años, sino que incluso Dios, aquellos que desacreditaron su palabra, los hiere de muerte. El versículo 36 nos dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Ellos desacreditaron la tierra, pero no solo la tierra, sino aquel Dios que había escogido esa tierra para ellos. Así que, mis hermanos, vemos la naturaleza de aquel pueblo de Israel, desobediente, que se habían apartado verdaderamente de Dios. Y su muerte no solamente fue parcial, no solamente sus cuerpos fueron encontrados en el desierto, sino fue una muerte eterna, como nos muestra el versículo 37 al decir: delante de Jehová, ante sus propósitos, ante aquella eternidad que Dios mismo había prometido. Y este es un fin, mis hermanos, que espera a todas aquellas personas que desacreditan a Dios, que no creen en sus promesas, que se alejan de su presencia, que se quejan de sus planes y dudan de sus propósitos, y que en medio de todo esto no creen verdaderamente quién es Él, quién es nuestro Dios, un Dios que es verdaderamente fiel. Espero que con esto, mis hermanos, nosotros podamos entender una sola cosa: que debemos entender la fidelidad de Dios, la verdad de sus palabras. Es interesante el poder saber que la historia del pueblo de Israel no termina aquí en la desobediencia. El versículo 39 nos muestra cómo el pueblo de Israel dice entre ellos y dice a Moisés: ahora estamos dispuestos a entrar a la tierra prometida. Ya desobedecieron, escucharon el castigo de Dios sobre ellos, se asustaron y dijeron: ahora sí vamos a entrar, ahora estamos listos para entrar a la tierra prometida. Moisés les dice a ellos que incluso esto tampoco les saldrá bien. Pero ellos, ¿qué hicieron? Fueron a la tierra prometida, intentaron conquistarla. Nos dice la palabra de nuestro Dios que incluso ni Moisés ni el arca del pacto fue con el pueblo, y mucho menos la presencia de Dios. Fueron derrotados y tuvieron que huir. Así que ellos no entendieron la fidelidad de nuestro Dios, mis hermanos. Una fidelidad que nosotros verdaderamente debemos buscar entender. Esta misma intención de no entender la fidelidad de Dios fue la razón por la cual entró el pecado en este mundo, en Génesis capítulo 3. Eva creyó más en las palabras de la serpiente que en las palabras de Dios. Nosotros debemos creer en las palabras de nuestro Dios. Y tenemos una palabra que lo respalda, las maravillas en nuestra vida que nuestro Dios nos muestra continuamente. Así que, mis hermanos, lo que verdaderamente Dios quiere es que nosotros podamos confiar en Él. Él quiere que creamos en sus promesas,
que aceptemos sus propósitos, que veamos en nuestras vidas que Él ha hecho maravillas y que son razones para creer solamente en Él y creer que Él es fiel. La palabra de nuestro Dios nos dice en Proverbios capítulo 19, versículo 21: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. La palabra de nuestro Dios nos dice en Números capítulo 6, versículo 22: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y en el Salmo capítulo 122, versículo 6: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Bendecimos a Jerusalén, bendecimos a la nación de nuestro Dios, a Israel. Que nuestro Dios siga cumpliendo su obra buena, agradable y perfecta sobre ella. Que siga bendiciendo de igual manera a nuestra nación, Ecuador, nuestro país, en el cual Él mismo nos ha puesto. Que bendiga a nuestro presidente, Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que Dios le dé para gobernar. Que Dios también bendiga y derrame sus bendiciones sobre esta su iglesia, Ejército de Cristo, para que cada uno de los ministerios sean utilizados para la obra de nuestro Dios, sean utilizados para su obra, y como su iglesia podamos ser instrumentos obedientes ante las palabras de nuestro Dios y de nuestro buen Padre. Bendecimos a nuestro Dios, quien es fiel, quien es bueno, quien es eterno y quien nos ha prometido en su palabra que Él vendrá y vendrá por sus hijos. Bendecimos a nuestro Dios en este día, en esta mañana, y que nuestro Dios siga tomando el control sobre nuestras vidas. Bendecimos a nuestro Dios, Padre eterno y poderoso. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por